Y en este tramo de Un Canto se hace el viento, damos la bienvenida. Está en comunicación telefónica con nosotros Sol Gómez, que está presentando su primer álbum larga duración, que se llama Quizás Mañana. Hola Sol, ¿cómo te va? Fernando Pellegrini te saluda aquí desde Un Canto se hace el viento. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola a la audiencia también. De verdad, muchísimas gracias por invitarme porque, bueno, estamos re contentos de que salió el disco, quizás mañana. Y ahora estamos de gira. Para quienes no me conocen, soy una cantautora paraguaya, pero vivo en Córdoba capital hace ya 2 años. Claro, se nota muchísimo en tu voz, en la forma de hablar y de expresarse, que viene de esa tierra tan particular que es el Paraguay y que aparte, bueno, estás residiendo ahí en Córdoba, que también tiene sus formas y sus identidades artísticas y también discursivas. ¿Y qué marca esos dos lugares en esta música y en este disco que se llama Quizás Mañana? Yo diría que la vida de ciudad, ¿verdad? Porque Asunción es muy ciudad, o sea, Asunción, Paraguay. eh, es como que estás muy metido adentro cuando vivís acá. Hay mucho tráfico, mucho ruido de ciudad, la gente está muy al palo. Y de repente en Córdoba sí siento eso en el centro, pero yo, por ejemplo, vivo en Alberdi, que es un barrio al lado del centro, y ya es un poco más tranquilo. Me gusta mucho allá que tengo a 5 cuadras la costanera, tengo un poco de verde, puedo ir y estar al lado del río. Así que yo siento que se conectan en estas dos cosas, ¿verdad? Que en esta conexión entre la ciudad y al mismo tiempo un espacio donde uno pueda descansar de naturaleza. Porque siento que eso es lo que refleja el disco, este caos y esta calma. Y quizás mañana, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, quizás mañana es abierto, ¿verdad? El mañana siempre es abierto, depende de nosotros y no depende de nosotros al mismo tiempo. Entonces es una frase abierta, un título abierto, para que cada persona que escuche el disco pueda reflexionar qué va a pasar mañana o qué yo voy a hacer mañana, a qué me lleva esto. En lo personal, para mí hacer este disco es un paso a profesionalizarme como artista para poder vivir del arte, pero al mismo tiempo no hacer un arte comercial de hacer canciones por hacer canciones, sino que todas estas canciones son vivencias que yo tuve y que me dejan preguntándome eso, ¿verdad? Sí, entre tanta angustia, entre tanta calma, entre sentimientos agridulces, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué yo hago para que pase esto que quiero? O sea que hay enamoramientos, despedidas, encuentros, sanaciones. En eso andan las canciones. Tal cual, sí, las canciones las hice estando de viaje por Bolivia, también viajé a Argentina, vivía todavía más o menos en Paraguay, así que es un disco que en su totalidad se compuso en medio de viajes y ahora estamos acá de nuevo, ¿verdad? En medio del viaje, en medio de la ruta. Y este quizás mañana también trae como una proyección, un cerrar una etapa y abrir una nueva etapa. Quizás ese quizás mañana propone desde sus 10 canciones mirar para atrás, pero también pensar en el futuro y no solamente desde lo netamente profesional musical, como vos decís, sino también desde lo personal para quien escucha y para vos que sos la autora de estas canciones. Aparte es el primer disco que hago, hasta antes de esto hice EPs, que serían discos chiquitos de 4 canciones. Este tiene 10 canciones y es el primero que hago en conjunto también. ¿Por qué? Porque tengo una nueva formación o una nueva presentación en vivo que sería Sol Gómez Trío, o sea, sí soy solista y sí presento mis canciones, pero las presento en formato trío con Sol Water, que está acá conmigo, que es la bajista, y Leo González en la percusión. Entonces, creo que eso es algo que cambió mucho en este disco, de que no fue un contratarle a un bajista que venga y grabe lo que yo le diga,
sino que cada canción lleva la impronta de ellos y lleva el alma de ellos tocando al mismo tiempo. Y las canciones cambiaron mucho, o sea, es muy loco porque sigo tocando lo mismo que yo tocaba en la guitarra, pero con ellos dos le dio mucho más movimiento y mucha más vida al disco y a las canciones. Entonces ahí estaría la gran diferencia de ser un músico contratado, un músico de estudio que va y toca su parte a un músico que está integrado a un proyecto musical. Totalmente. Acá te paso con Sol Water, que está conmigo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, la verdad es que participar en la creación de las canciones y cranear todo lo que es el álbum entero, a nosotros también nos dio una oportunidad tanto para crecer de manera profesional en lo que es la música, pero también crear una conexión genuina tanto con Sol, que bueno, nos conocimos hace relativamente poco, 2 años, y bueno, con la gente que nos escucha, que nos viene a ver. Se están muriendo de calor. Sí, es sofocante el calor, pero bueno, también así la calidez de los paraguayos. Y sí, viste, calor por estas zonas en estos tiempos es muchísimo, muy abundante, pero también me parece que las canciones desde lo musical me parece que tiene ese aire de refresco, porque también uno escucha esas sonoridades donde se van mezclando ritmos que son muy de nuestro continente, hay cuestiones de folclore, pero también aparecen cuestiones de el rock, la música joven, lo tecnológico, la bossa nova, el bolero, ahí hay como una influencia muy fuerte que está, por supuesto, como vos bien decís, relacionado con la ciudad. ¿Cómo llegaste a esa amalgama de ritmos y de estilos musicales para complementar en este disco? Y realmente a mí me había servido mucho un consejo, o más que un consejo, un sentir de un colega músico que se llama Rorro Ruiz Díaz, que es un compositor acá de Paraguay. Que yo le dije, ¿qué vos haces, verdad? ¿Qué género sería? Y él me miró y me dijo, realmente yo agarro géneros que me gustan, meto en una licuadora y sale lo que sale, ¿verdad? Como que no es algo tan estricto, tan rígido como o bossa o bolero o qué sé yo. Y eso es algo que me dijo hace 15 años y se me requedó y al mismo tiempo me gustó como para mí también, como que me gusta esto de no cerrarme a un solo género. Y es algo que a mí me permitió tocar la guitarra como me sale a mí, ¿verdad? Porque de repente, acá en Paraguay por lo menos me pasaba que yo tocaba una polca y alguien que sabía tocar guitarra venía y me decía, así no se toca, o así no se hace el rasgueo, y no sé qué, y yo así, bueno, pero a mí me sale así, ¿verdad? Como que no pasa nada, se entiende. Entonces, eso como que fue algo que con los años aprendí a no darle bola, ¿verdad? A empezar a tocar como yo quiero tocar, y uno escucha el disco y es como, esto se parece a un bossa, pero no termina siendo completamente bossa. Esto se parece a una baguala o a una samba y no termina siendo una samba per se, o un bolero. Y así es como que todo el disco siento que va reflejando esta esencia mía de que tiene influencias, pero no quería luego hacer así, o sea, no quería bueno, que produzcamos cómo se produce específicamente un bossa o un bolero o una samba y así. Yo te quería preguntar, ¿por qué se conoce tan poco la canción de autor paraguaya? ¿Verdad? Yo me pregunto lo mismo. Excelente pregunta porque, bueno, junto con Sol conocí a muchos músicos que la verdad son sobresalientes y que ojalá tuvieran más difusión, pero son excelentes. Honestamente, sí, por nombrar algunos, Sofi Barudi es mi preferida, Lucero Sarambí también. Que está en el disco. Está en el disco, bueno, tenemos colaboraciones en el disco. Pero bueno, las razones supongo que te las vas a saber explicar. Yo pienso que lo principal es que acá no hay una industria musical. O sea, acá no hay disqueras como Sony o, no sé, Warner Music o otros tipos de disqueras así grandes. Que, o sea, la música como empresa es un trabajo muy colaborativo. O sea, uno no puede hacer todo. O sea, no puede vender las entradas, hacer el flyer, promocionar el disco, que se mueva con las radios y qué sé yo. Sí o sí necesitas un equipo de trabajo
Y estas empresas grandes básicamente son eso, un equipo de trabajo grande que ya tienen contactos y que ya hacen que el resto del mundo se entere de lo que está pasando. Entonces hay artistas paraguayos como Cachiporros, por ejemplo, que son una banda así más de música bailable, que ellos la repegaron a nivel mundial, eh, pero por ejemplo ellos se fueron a México para poder pegarla, ¿entendés? Porque si se quedaban tocando acá en Paraguay no iban a poder tener ese alcance. Y bueno, en Argentina sí están pendientes estas industrias, bueno, aparte de los increíbles artistas que tiene Argentina y que llamaron la atención en su momento en los 80 y en los 90, actualmente siento que por un lado eso y por otro lado el INAMU, por ejemplo, hizo un buen trabajo en que sea accesible subir canciones, teniendo una discográfica gratuita para las personas que suban por INAMU, o sea, que estén inscritas en INAMU, siendo que acá en Paraguay uno tiene que pagar para poder registrar su propia canción, después tenés que pagar a otra discográfica para que puedas subir tus canciones. Y sabemos, o sea, no es ningún misterio de que la plata genera división entre quién puede subir música y quién no. Que cada vez es más difícil encontrar espacios en donde poder hacer música, ¿verdad? Eso es un factor re importante que todos los espacios a los que yo voy a tocar ahí en Argentina me cuentan que, bueno, lastimosamente con el gobierno actual es como que hay menos fondos, hay menos movida cultural que antes, o antes como que uno podía armar una plataforma de conciertos o un festival en una plaza y salían fondos para poder solventar eso. Pero ahora sabemos que la cultura está no sé si decir en quinto lugar o en décimo lugar más o menos. Así que bueno, nosotros estamos acá intentando hacer vanguardia, intentando sostener, intentando hacer música que nos nace y no necesariamente para vender. Si vendemos bien y al mismo tiempo queremos que la gente se sienta invitada, es como cuando alguien agarra y te abre las puertas de su casa y te invita al almuerzo y no sé, y te invita a un jugo rico y qué sé yo, y después te dice, che, te pago algo. No, yo te invito. Bueno, así se siente nuestra música para los oyentes, pienso yo, ¿verdad? Porque es como un regalo que les estamos dando. Contanos cómo podemos encontrar, cómo podemos escuchar en forma integral este disco Sol que se llama Quizás Mañana. Principalmente le invito a la gente a buscarnos en Instagram. Ahí estamos como @solgomez, PY, la PY es por Paraguay. Y ahí nos pueden empezar a seguir y ahí vamos publicando las canciones que están en Spotify. Ya en esta semana vamos a subir a YouTube. También la agenda de la gira, que vamos a estar por Asunción, Paraguay, Corrientes, Argentina, Formosa, Argentina, también por Bolivia, en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, vamos a estar en Santiago de Chile y después volvemos por Mendoza y Córdoba. Así que vamos a estar tocando mucho hasta marzo, abril de este año y eso, les invito por ahí. ¿Y tus redes? La gente te puede encontrar por ahí, te puede escribir, podés tomar contacto con la gente. Sí, más vale, yo manejo mis redes y cuéntenme qué les pareció el disco. Es un disco cortito dentro de todo que dura, ¿cuánto? Media hora, sí. 33 minutos. Así que pueden ponerlo, disfrutarlo a solas con amigos y me comentan después qué pensaron, qué sintieron y eso. Estamos como @solgomez, PY. Hay como una historia que atraviesa las canciones, hay como un empezar y un llegar a otro lugar, un camino. Tal cual. Bueno, empieza con modo automático que arranca el disco así con bocinas, ruido de colectivo, gente gritando en la calle, vendiendo cosas y va recorriendo todo el disco como un sube y baja, como que de repente estamos todo bien y de repente estamos todo mal o sea, es como que me gusta escribir de una manera bastante subjetiva también en el sentido de que no es que te agarre y te cuento todo, sino de que cada persona lo puede interpretar a su manera, a la situación que esté viviendo.
pero sí el disco termina con una canción que se llama La Calma. Y La Calma es ya guitarra y voz con Belén Boules, que es de una artista compositora también de Bolivia. Y el disco genera eso, ese sube y baja entre que estamos con mucha angustia, con mucho movimiento, y al final agarra y parece que te acuesta a dormir más o menos con la calma. Y hay una canción con muchas I. Siri, que los argentinos le dicen Isiri. Sí, le decimos Isiri porque esa pronunciación es un poquito complicada. Es como Isiri, como sin abrir la boca, hablar sin abrir la boca. La Y en guaraní es I. La I sola significa agua y Isiri significa arroyo. Entonces es una canción que habla del sanar, del decirle al arroyo que sane por su cuenta, porque no sé, al pasar mucho tiempo en Pilar, que es un humedal, una zona de humedales acá en Paraguay, cerca de Formosa, uno como que se da cuenta de que la naturaleza sana sola, sin intervención nuestra, y es como que agarrar eso como analogía y desearle eso a una persona, a un ser querido, decirle, sabes que saná, vos tomate tu tiempo, y yo estoy acá y te cuido mientras, pero vos sos la persona que tiene que hacer ese proceso. Excelente todo lo que nos contás, la verdad que está muy bueno el disco, hay que escucharlo, lo recomendamos a los oyentes, a la gente que lo pueda compartir en todas las plataformas de difusión musical donde hoy se escucha la música. Te agradecemos muchísimo, Sol, este tiempo, esta entrevista y bueno, estamos ahí atentos para dar difusión a toda la gira que estás haciendo. Imagino que en algún momento también te estarás llegando a Buenos Aires. Sí, más vale. La idea es el año que viene armar algunas fichitas por Buenos Aires. No sabemos ni cuándo ni cómo, pero ahí vamos a llegar. Bueno, que tengan felices fiestas, que se cuiden entre ellos, ahora especialmente en estas épocas de que todo parece muy alborotado, como que cuiden sus vínculos, que por más de que haga calor, que se abracen y que la pasen muy lindo también. Y que disfruten del disco cuando escuchen. Muchas gracias a vos, Fer. Un abrazo grande.